La sala de urgencias del Hospital St. Mary's ya había vivido su cuota de caos, pero nada comparado con la noche en que el magnate petrolero James Blackwood irrumpió por las puertas con la frente ensangrentada, exigiendo que solo una enfermera específica le atendiera las heridas. Rachel Martínez llevaba 3 meses trabajando doble turno, con la ropa desteñida y los zapatos sujetos con esparadrapo. Pero sus manos eran las más firmes del edificio cuando había vidas en juego. Mientras suturaba la herida con una precisión que impresionó incluso al médico de cabecera, Blackwood la observaba con una intensidad que incomodó al resto del personal. Cuando terminó, él se levantó, sacó un fajo de billetes más grueso que su salario mensual y lo arrojó sobre el carro médico con una declaración que silenció a toda la sala de urgencias. «Cásate conmigo y te doy 1000 caballos», anunció con la autoridad de un hombre que jamás había oído la palabra no, que mientras Rachel lo miraba como si acabara de proponerle volar juntos a la luna. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando, y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. Las luces fluorescentes de la sala de urgencias del Hospital St. Mary's parpadeaban como estrellas moribundas, proyectando sombras que danzaban sobre los suelos de linóleo manchados por años de llegadas desesperadas. El olor a desinfectante no lograba disimular el profundo aroma a miedo que impregnaba estas paredes, donde la esperanza y la desesperación se debatían en turnos de 12 horas. Afuera, el horizonte de Houston brillaba con el dinero del petróleo y los sueños rotos. Pero dentro de este rincón olvidado del distrito médico, el sueño americano tenía un precio que la mayoría no podía permitirse. Rachel Martínez se apoyó contra la pared del armario de suministros, contando las vendas restantes con dedos que temblaban de cansancio, no de nervios. Llevaba 3 meses seguidos haciendo doble turno, cubriendo a las enfermeras que renunciaban cuando sus sueldos empezaban a subir. Su uniforme, antes azul marino, se había desteñido al color de viejos moretones, y sus zapatos, sujetos con esparadrapo, contaban la historia de alguien que no podía permitirse unos nuevos. Pero se negaba a dejar de caminar. La cafetera de la sala de descanso estaba rota desde Navidad, y ya era marzo. La máquina expendedora devoraba las monedas como un demonio, y la administración del hospital había suspendido temporalmente el programa de comidas para empleados hacía 6 semanas. Rachel guardaba barritas de proteínas en su taquilla, racionándolas como un soldado en tiempos de guerra, porque así se sentía, una guerra contra circunstancias que escapaban a su control, librada con las habilidades que había adquirido en clases en un instituto comunitario, pagadas con las propinas de su trabajo de camarera de fin de semana. Su teléfono vibró, otro mensaje de su casero, otra solicitud de prórroga, otro recordatorio de que 30 días eran 30 días, aunque los pasara salvando vidas ajenas mientras la suya se desmoronaba lentamente. Lo borró sin leer más allá de la primera línea. Había aprendido que sobrevivir a veces significaba elegir qué desastres reconocer y cuáles dejar que se arruinen hasta el día siguiente. Las sirenas de la ambulancia comenzaron como susurros lejanos y se convirtieron en gritos, como siempre anunciaban los problemas en esta zona. Rachel enderezó los hombros, con la memoria muscular tomando el control, mientras se recogía el pelo oscuro con una goma elástica que había visto días mejores. A través de las ventanas de vidrio reforzado podía ver las luces rojas y azules que teñían el estacionamiento de colores urgentes, y su cuerpo respondió antes de que su mente pudiera reaccionar. Este era el ritmo que conocía. El caos que cobraba sentido cuando nada más lo hacía. Las puertas automáticas se abrieron de golpe, como si se rompiera una presa, y los paramédicos entraron con la urgencia de un médico. En la camilla yacía un hombre cuyo costoso traje estaba roto y empapado de sangre.
Su rostro era un mapa de cortes y moretones recientes que denotaban violencia, tanto deliberada como personal. Pero no fueron sus heridas lo que llamó la atención de Rachel, sino su comportamiento, incluso inconsciente, como alguien que nunca había aprendido a esperar nada más que lo mejor del mundo que lo rodeaba. Traumatismo cráneoencefálico, posible conmoción cerebral, múltiples laceraciones, repitió el paramédico principal mientras lo trasladaban a la mesa de reconocimiento. Lo encontraron en el estacionamiento del Petroleum Club. No tenía identificación, pero el auto que estaba a su lado cuesta más de lo que gano en 5 años. El doctor Harrison, el médico de cabecera que trabajaba en urgencias desde que Rachel estaba en primaria, apenas levantó la vista de su portapapeles. Sus manos se movían con la eficiencia de quien ha visto suficiente sufrimiento como para desarrollar callos emocionales, pero sus ojos aún conservaban la chispa que diferenciaba a los sanadores de quienes solo cobraban. Enfermera Martínez, «Le toca», dijo, y Rachel sintió esa familiar oleada de propósito que viene con el sentirse necesitada, realmente necesitada, de una manera que importaba más allá de los pagos del alquiler y las facturas del supermercado. Mientras se acercaba al paciente, limpiando la sangre más densa para evaluar los daños, los ojos del hombre se abrieron de golpe. Eran de un gris acero, del color de las nubes de tormenta, y al fijarse en su rostro sintió un cambio en el aire entre ellos. No atracción, todavía no, sino algún tipo de reconocimiento, como un superviviente reconoce a otro en una habitación llena de gente. «¿Dónde estoy?». Su voz tenía el peso de la autoridad, incluso debilitada por el trauma. «Urgencias del Hospital St. Mary», respondió Rachel con manos firmes mientras preparaba el kit de sutura. «Tuviste un accidente. Necesito limpiarte las heridas y revisar si hay signos de conmoción cerebral». Intentó incorporarse y se arrepintió al instante, haciendo una mueca de dolor al sentir el movimiento que le atravesó el cráneo. Pero no gritó ni se quejó. En cambio, la observó trabajar con una intensidad que la hacía incómodamente consciente de cada movimiento, cada decisión, cada respiración. «¿Cómo te llamas?», preguntó, siguiendo el protocolo para pacientes con lesiones en la cabeza. «James», dijo tras una pausa demasiado larga. «James Blackwood». El nombre no le decía nada a Rachel, pero vio cómo la pluma del doctor Harrison se congelaba a media nota. Vio cómo las demás enfermeras de repente encontraban motivos para acercarse a su puesto. En una ciudad construida sobre el dinero del petróleo y las fortunas familiares, algunos nombres pesaban como la gravedad, doblegando todo a su alrededor a su voluntad. Las manos de Rachel no dejaban de moverse. Había aprendido hacía mucho tiempo que la competencia era una forma de poder, y ahora mismo la vida de este hombre dependía de su habilidad, no de su cuenta bancaria. La aguja se movía a través de la piel desgarrada con la precisión que nace de la necesidad. Cada puntada era una pequeña victoria contra el caos que lo había traído hasta allí. «Buen trabajo», dijo James, estudiando su rostro mientras ella se concentraba en cerrar el corte más grande a lo largo de la línea del cabello. «Hago un trabajo necesario», corrigió. Rachel, sin levantar la vista de su tarea, algo en su tono lo hizo sonreír a pesar del dolor. «¿Hay alguna diferencia?». «Siempre hay una diferencia». Ató la última sutura y retrocedió un paso para examinar su obra. «El buen trabajo te da reconocimiento. El trabajo necesario mantiene viva a la gente». Mientras limpiaba sus instrumentos, Rachel se percató del alboroto que se estaba formando fuera de la sala de reconocimiento. A través de la mampara de cristal, vio a hombres con trajes caros llenando el pasillo. Su presencia transformaba el caos habitual de urgencias en algo completamente diferente. No eran los familiares o amigos habituales que acompañaban a los heridos y sangrantes. Eran personas que esperaban que se abrieran las puertas y que los problemas desaparecieran simplemente porque habían llegado.
El doctor Harrison apareció a su lado. Su habitual calma revelaba cierta preocupación. Enfermera Martínez, podría estar surgiendo un problema. Los colegas del señor Blackwood han llegado y están haciendo muchas preguntas sobre su atención. Rachel volvió a mirar a su paciente, quien ya estaba sentado erguido, a pesar de sus instrucciones previas de permanecer quieto. La pérdida de sangre y el trauma no habían disminuido el aura de mando que parecía irradiar de él como el calor de un horno. De hecho, estar herido solo había agudizado la inteligencia depredadora en esos ojos gris tormenta. La sala de emergencias había regresado a su caos controlado habitual, pero algo había cambiado fundamentalmente en el espacio entre un latido y el siguiente, como si el universo se hubiera desplazado ligeramente de su eje y estuviera esperando a ver en qué dirección los atraería la gravedad. La tensión en urgencias se cristalizó cuando el equipo de seguridad de James Blackwood irrumpió por las puertas dobles como un pequeño ejército conquistando un nuevo territorio. 3 hombres con trajes oscuros se movían con la fluida coordinación de profesionales contratados no solo para proteger, sino también para intimidar. Sus ojos recorrían la sala con precisión táctica, catalogando salidas, posibles amenazas y a cualquiera que pudiera suponer un problema para los intereses de su empleador. Rachel sintió el cambio de inmediato. Las demás enfermeras se retiraron a sus puestos, encontrando de repente un papeleo urgente que requería su atención inmediata. Incluso el doctor Harrison, quien había pasado décadas lidiando con todo tipo de crisis humanas, se hizo a un lado para dejar que las recién llegadas establecieran su perímetro alrededor de la sala de reconocimiento de James. «Señor, necesitamos trasladarlo al hospital presbiteriano», dijo el jefe de seguridad, con la voz autoritaria de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. «Las instalaciones allí son más apropiadas para su recuperación». James ni siquiera miró al hombre. Su atención seguía fija en Rachel, quien limpiaba metódicamente sus instrumentos con la misma intensidad con la que había atendido a su médico. «No me voy a ninguna parte», dijo, con cada palabra pronunciada con la serena seguridad de alguien cuyas decisiones nunca han sido cuestionadas. La mandíbula del agente de seguridad se tensó casi imperceptiblemente. «Señor Blackwood, su padre ordenó específicamente...» «Mi padre», interrumpió James, dirigiendo finalmente esos ojos gris acero hacia su empleado. «No está sangrando en una cama de hospital. Yo sí, lo que significa que soy yo quien decide sobre mi atención médica». Rachel continuó con su limpieza, pero cada fibra de su ser estaba atenta a la lucha de poder que se desarrollaba a su alrededor. Había visto suficientes dinámicas familiares en urgencias como para reconocer la compleja red de control y rebelión que el dinero podía tejer entre padres e hijos. Pero esto se sentía diferente, más peligroso, como ver a 2 animales salvajes establecer su dominio en un espacio demasiado pequeño para ambos. El doctor Harrison se aclaró la garganta diplomáticamente. «Señor Blackwood, aunque sin duda podemos brindar una atención excelente, si se siente más cómodo en un centro más grande, me siento cómodo con profesionales médicos competentes», dijo James, volviendo la mirada hacia Rachel. «Y ahora mismo, eso significa quedarme exactamente donde estoy». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un guante lanzado. Y Rachel comprendió con incómoda claridad que se había convertido en el centro de algo mucho más grande que una simple consulta médica. La mirada de James no reflejaba solo gratitud por la atención profesional, era evaluación, cálculo, la intensa concentración de un depredador que había identificado algo que valía la pena cazar. «Enfermera Martínez», dijo el doctor Harrison con cuidado, «tal vez podría acompañar al señor Blackwood a una de nuestras habitaciones privadas mientras completamos su papeleo». Mientras Rachel ayudaba a James a ponerse de pie,
Captó fragmentos de una conversación apresurada entre su equipo de seguridad y alguien que hablaba por teléfono. Palabras como situación, complicaciones, y al viejo no le va a gustar esto, flotaban en el ambiente clínico como señales de humo que anunciaban problemas que se gestaban más allá de los muros del hospital. La habitación privada era una modesta mejora respecto al caos de la sala principal de urgencias, más tranquila, con paredes de verdad en lugar de cortinas divisorias, pero con el sello institucional de un hospital público con un presupuesto limitado. James prestó atención a los detalles con la atención de alguien acostumbrado al lujo, pero si la austeridad del espacio le incomodaba, no lo demostró. «No tienes que quedarte», dijo Rachel mientras revisaba su vía intravenosa y monitoreaba sus constantes vitales. «Tu gente parece dispuesta a trasladarte a un lugar más adecuado». «¿Para quién?», preguntó James. «He estado en salas de juntas del Ritz-Carlton que me parecieron menos honestas que este lugar». Rachel hizo una pausa en su documentación. «¿En serio? Aquí todos saben exactamente a qué se enfrentan. Sin pretensiones, sin política, solo la simple cuestión de la vida y la muerte». Señaló la ventana, desde donde la vista abarcaba un estacionamiento lleno de coches abollados, y más allá, un barrio donde la esperanza llegaba con planes de pago. «Allá afuera mi nombre abre puertas y rompe las reglas. Aquí dentro, lo único que importa es si puedes hacer el trabajo. ¿Y crees que eso es mejor?». James guardó silencio un largo rato, observando su rostro con una intensidad que hizo que Rachel fuera plenamente consciente de cada cicatriz, cada línea de agotamiento, cada marca que la pobreza y el trabajo duro habían grabado en sus rasgos. «Creo que es real», dijo finalmente. «Y últimamente no he encontrado mucha realidad». Antes de que Rachel pudiera responder, la puerta se abrió de golpe, sin contemplaciones. El hombre que entró llamaba la atención simplemente por su existencia. Alto, de pelo canoso, con un traje que costaba más que el salario anual de Rachel, e irradiaba la autoridad que da ser dueño de media ciudad. Tras él, un séquito de asistentes, abogados y aduladores, todos luchando por seguirle el ritmo a alguien que, evidentemente, nunca había aprendido a esperar a nadie. «¿Qué demonios es esto?». La voz del recién llegado resonó en la sala como un trueno, y Rachel no necesitó presentaciones para saber que estaba ante el origen de la complicada relación de James con la autoridad paterna. «Hola, papá», dijo James, y su tono tenía suficiente hielo como para helar las ventanas. La mirada de Richard Blackwood recorrió la habitación, observando las modestas instalaciones, el equipo médico básico y finalmente fijándose en Rachel con la fría evaluación de quien evalúa ganado. «Me está diciendo que mi hijo, el heredero de un imperio multimillonario, recibe atención médica en este centro». El tono despreocupado de su voz golpeó a Rachel como un puñetazo, pero antes de que pudiera responder, la voz de James atravesó la tensión como una cuchilla. «Este centro me salvó la vida, y la enfermera Martínez me brindó una atención mejor que la que he recibido en cualquiera de sus hospitales privados». Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. «Preocupación que no habrías necesitado si te hubieras mantenido alejado del Club del Petróleo, como te dije», replicó Richard. «Pero tenías que hacer tu declaración, ¿no? Tenías que demostrarles a todos que no le temes a Marcus Grayson ni a su gente». El nombre flotaba en el aire como un arma cargada, y Rachel vio un destello peligroso en los ojos de James. «Grayson no puede decidir a dónde voy ni qué tratos hago. Si tiene algún problema con nuestra expansión a las refinerías de la costa del Golfo, puede abordarlo por los canales adecuados». «¿Canales adecuados?». La risa de Richard fue áspera y sin humor. «¿Crees que a Marcus Grayson le importan los canales adecuados? Es dueño de la mitad del ayuntamiento y tiene la otra mitad en el bolsillo. Estás jugando a un juego que no. Entiendes con apuestas que no puedes permitirte. Entonces,
Tal vez sea hora de que alguien cambie las reglas. El silencio que siguió estaba impregnado de décadas de conflictos sin resolver, y Rachel se vio atrapada en el fuego cruzado de una guerra que no entendía, pero que podía sentir en cada molécula de oxígeno de la habitación. Padre e hijo se enfrentaban en la cama del hospital como generales, planeando campañas opuestas, y ella era solo un daño colateral en su campo de batalla. «Nos vamos», anunció Richard con firmeza. «Ya he contratado un equipo médico privado para que se encargue de tu recuperación en la finca. Esta conversación ha terminado». «No». La voz de James era tranquila, pero con autoridad absoluta. «No lo es». El rostro de Richard se ensombreció. «Eres mi hijo. Tengo 34 años». Interrumpió James. «Llevo 6 años al frente de la división internacional de Blackwood Energy y, en ese tiempo, he aumentado las ganancias en un 40%. No soy un niño que necesite la protección de papá. Entonces, deja de comportarte como tal». La mirada de Richard se dirigió a Rachel y ella sintió todo el peso de su desaprobación. Tomar decisiones basadas en complicaciones emocionales. El insulto fue sutil pero inconfundible, y Rachel sintió que se le subía el calor a las mejillas. Empezó a caminar hacia la puerta, reacia a seguir presenciando este drama familiar, pero la voz de James la detuvo. «Enfermera Martínez, por favor quédese. Tengo algo importante que discutir con usted». Rachel se quedó paralizada, presintiendo que lo que viniera después lo cambiaría todo, aunque aún no podía imaginar cómo. La habitación quedó en silencio, salvo por el pitido constante del equipo de monitoreo y los sonidos distantes de la incesante actividad del hospital. James dejó caer las piernas por encima de la cama, ignorando la brusca inhalación de su padre al oír el movimiento. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una cartera de cuero, llena de dinero y tarjetas de crédito que probablemente no tenían límite de gasto. Pero en lugar de dinero, sacó algo más, una tarjeta de visita, una cartulina cara con letras en relieve que reflejaban la intensa luz fluorescente. «Rachel Martínez», dijo, usando su nombre completo por primera vez. Y algo en su tono la hizo enderezar la espalda con anticipación y temor a partes iguales. «Tengo una propuesta para ti». Richard Blackwood se quedó inmóvil, la clase de quietud que precede a cualquier explosión o cálculo. Sus asistentes se removieron nerviosos, presintiendo que su planificado control de daños estaba a punto de salirse catastróficamente del guión. James se levantó lentamente, probando su equilibrio, y cuando volvió a hablar, su voz resonó con absoluta claridad por toda la sala. «Cásate conmigo y te daré 1000 caballos». Las palabras impactaron el espacio como una fuerza física, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Rachel abrió la boca pero no emitió ningún sonido. El rostro de Richard recorrió una ráfaga de sorpresa, rabia, y algo que podría haber sido una admiración reticente ante la audacia del gesto. «Hijo», dijo Richard con cuidado, «creo que la lesión en la cabeza podría ser más grave de lo que pensábamos». Pero James no miraba a su padre. Estaba completamente concentrado en Rachel, esperando su respuesta a una oferta que era a la vez lo más ridículo y lo más transformador que alguien le había dicho jamás. 1000 caballos, repitió Rachel lentamente, probando las palabras en su lengua como si pudiera sentir veneno. El rancho Blackwood abarca 50,000 acres en el oeste de Texas. Continuó James, como si estuviera hablando del clima, en lugar de proponerle matrimonio a una mujer que conocía desde hacía menos de 4 horas. Mantenemos una de las granjas de cría más grandes del país. Caballos árabes, cuartos de milla, puras sangres, 1000 de los mejores animales que el dinero puede comprar. La mente de Rachel daba vueltas intentando procesar la magnitud de lo que le ofrecía. 1000 caballos representaban una riqueza incalculable, una libertad inimaginable.
Pero más que eso, representaban una huida de la vida que la estaba reduciendo a polvo, turno doble a turno. ¿Por qué? La palabra surgió apenas como un susurro. James sonrió y por primera vez desde que llegó sangrando y roto, parecía genuinamente feliz. Porque eres la primera persona en 10 años que me ha mirado y ha visto a alguien que vale la pena salvar, en lugar de alguien que vale la pena usando. La respuesta de Rachel no llegó con palabras, sino con el lento asentimiento de alguien que había pasado demasiados años viendo a otros tomar decisiones mientras ella simplemente soportaba las consecuencias. Sí, dijo, y la única sílaba cayó en el silencio atónito de la habitación del hospital como una piedra arrojada al agua quieta, provocando oleadas de incredulidad en todos los presentes. El rostro de Richard Blackwood pasó de la conmoción a algo cercano a la furia apoplética. «Esto es una locura. James, no lo permitirás». La voz de James tenía un tono peligroso que incomodó a su equipo de seguridad. «Papá, me acabo de comprometer». La respuesta adecuada son felicitaciones, no amenazas. La siguiente hora transcurrió entre documentos legales, llamadas telefónicas apresuradas y la clase de maquinaria burocrática que solo se movía con tanta rapidez cuando el dinero ilimitado la engrasaba. Rachel se encontró firmando papeles que apenas tuvo tiempo de leer, con la mano temblando no de miedo, sino por la irrealidad de ver cómo su vida cambiaba de rumbo con cada firma. El doctor Harrison aparecía periódicamente, aparentemente para verificar el estado de salud de James, pero Rachel lo sorprendió observándola con la expresión preocupada de quien ha visto a demasiadas personas tomar decisiones de las que luego se arrepentirían. ¿Estás segura de esto, Rachel?, preguntó en voz baja durante uno de sus exámenes. «Esto es un cambio significativo con respecto a tus circunstancias actuales». «Mis circunstancias actuales», respondió Rachel, mientras observaba por la ventana cómo el equipo legal de James transformaba el estacionamiento del hospital en una oficina improvisada con computadoras portátiles y maletines. Incluyen trabajar 70 horas a la semana para poder pagar un estudio con la calefacción rota. Creo que puedo afrontar un cambio significativo, pero incluso al pronunciar esas palabras, Rachel sintió el peso de lo que se había comprometido a asumir como un pesado abrigo. Casarse con un hombre al que conocía desde hacía horas, entrar en un mundo donde los ahorros de toda su vida no cubrirían el precio de su traje, y responsabilidades que aún no podía imaginar. Los 1000 caballos eran reales, los contratos lo dejaban claro, pero conllevaban expectativas y obligaciones que iban mucho más allá de la simple posesión de ganado. Al anochecer, la transformación era completa. Rachel Martínez, enfermera de urgencias, se había convertido en Rachel Martínez, la futura señora James Blackwood, y la diferencia se hizo evidente de inmediato en el trato que recibía. El personal del hospital, que apenas la conocía, de repente encontró motivos para pasar y conversar. Su supervisora, que le había denegado sus 3 últimas solicitudes de permiso, apareció con una sonrisa comprensiva y le aseguró que, por supuesto, podía tomarse las vacaciones que necesitara para adaptarse a sus nuevas circunstancias. El viaje a la finca Blackwood tomó 2 horas a través de la campiña tejana, que gradualmente se transformó de una expansión urbana a ondulantes colinas salpicadas de torres de perforación petrolera y ranchos ganaderos. Rachel viajaba en la parte trasera de un Mercedes negro que probablemente le había costado más de lo que había ganado en los últimos 5 años. Observando cómo la pobreza familiar daba paso a la riqueza rural, que se anunciaba en cercas perfectamente mantenidas, pastos cuidados y caballos que parecían salidos de un cuadro, James se sentó a su lado. Ya no era el paciente herido que necesitaba su atención profesional, sino algo completamente distinto, un hombre que regresaba a su hábitat natural,
donde cada árbol, poste de cerca y brizna de hierba reconocían su autoridad. El cambio en él era sutil pero inconfundible. La forma en que enderezaba su postura y su voz transmitía una nueva seguridad al señalar lugares emblemáticos y explicar la historia de las propiedades que pasaban. Esa es la finca original de Blackwood, dijo, señalando una modesta casa de campo, empequeñecida por la mansión visible en la colina contigua. Mi bisabuelo la construyó en 1889 con el dinero que ganó vendiendo caballos a la caballería. 50 acres y 6 caballos. Así empezó todo. Rachel intentó imaginar esa clase de riqueza generacional, la seguridad de saber que el apellido de su familia significaba algo más allá del alcance de una sola mala decisión o una crisis económica. Su propia historia familiar podía resumirse en un párrafo. Abuelos que habían cruzado la frontera sin nada. Padres que se habían sacrificado prematuramente intentando construir algo estable. Y ahora ella, el resultado final de toda esa lucha, sentada en un lujo que jamás había soñado posible. La casa principal apareció al doblar una curva como algo de otro siglo, toda piedra, madera y cristal, extendiéndose sobre una colina ajardinada con la seguridad de algo construido para durar generaciones. Pero fueron los caballos los que dejaron a Rachel sin aliento, cientos de ellos dispersos por los pastos que se extendían hasta el horizonte, con sus pelajes brillando bajo el sol del atardecer como esculturas vivientes. «Dios mío», suspiró Rachel, pegando la cara a la ventana al pasar junto a un grupo de yeguas árabes con sus potros. «Son preciosas». James sonrió, y por un instante el cálculo desapareció de su mirada, reemplazado por un placer genuino ante su reacción. «Espera a conocer a Thunder. Es un semental que trajimos de Irlanda el año pasado. Mide 17 manos y es lo suficientemente inteligente como para hacer cálculo si pudieras enseñarle números». El personal de la casa los esperaba cuando llegaron, formados con la formal precisión de una guardia de honor militar. La señora Catherine Webb, la jefa de limpieza, era una mujer de 60 años que irradiaba la autoridad que da el dirigir una casa donde cada detalle importaba y no se toleraban errores. Recibió a Rachel con educada profesionalidad, pero su mirada reflejaba la reserva de quien ha visto demasiadas incorporaciones temporales al círculo familiar Blackwood. «Hemos preparado la suite azul para invitados para la señorita Martínez», anunció la señora Webb, enfatizando con precisión quirúrgica la soltería de Rachel. «Confío en que todo le parezca satisfactorio». La suite azul para invitados resultó ser más grande que todo el apartamento de Rachel, con ventanas que daban a los potreros y muebles dignos de museos. Un vestidor contenía ropa de su talla. Al parecer, los ayudantes de James habían estado ocupados durante el viaje. Desde ropa informal para montar hasta vestidos de noche que Rachel jamás se imaginaría tener la oportunidad de usar. La cena se sirvió en un comedor que podría haber albergado a todo el personal de urgencias, con más cubiertos por puesto que los que Rachel había tenido en toda su vida. Richard Blackwood presidió la comida con la determinación severa de un general que planea una defensa desesperada, mientras que James mantuvo un tono coloquial que sugería que todo era perfectamente normal. En lugar de la noche más surrealista de la vida de Rachel, «Confío en que comprendas que habrá ciertas expectativas», comenzó Richard mientras comían la sopa, con un tono que sugería que era generoso al reconocer su presencia en la mesa. «El apellido Blackwood conlleva responsabilidades, tanto sociales como profesionales. Tendrás que aprender rápido. ¿Qué tipo de responsabilidades?», preguntó Rachel, intentando navegar entre la desconcertante variedad de cucharas, manteniendo lo que esperaba fuera la dignidad adecuada. Funciones benéficas, cenas de negocios, eventos sociales, donde su comportamiento afecta directamente la reputación familiar, enumeró Richard con la precisión de quien enumera objetivos militares.
Necesitará una formación adecuada en protocolo, etiqueta y el panorama político que rige nuestras relaciones en la industria. James dejó su copa de vino con cuidado. Papá no se unirá al cuerpo diplomático. Se casará con alguien de la familia. La familia es el cuerpo diplomático, replicó Richard. Cada apretón de manos, cada conversación, cada aparición pública tiene posibles consecuencias para relaciones comerciales que valen cientos de millones de dólares. Ella necesita entenderlo. Rachel sintió la familiar sensación de que la hablaran como si no estuviera presente. El mismo trato desdeñoso que había sufrido por parte de médicos que hablaban por encima de los pacientes y administradores que trataban a las enfermeras como si fueran piezas de repuesto. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez tenía influencia. Tal vez, dijo Rachel en voz baja, haciendo que ambos hombres dirigieran su atención hacia ella. Podrías intentar preguntarme qué pienso en lugar de decidir qué necesito. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que precede a explosiones o avances. Y Rachel se dio cuenta de que había llegado a uno de esos momentos en los que todo podía cambiar de dirección en función de las siguientes palabras pronunciadas. Las cejas de Richard se alzaron levemente, la primera grieta en su fachada de autoridad absoluta. Muy bien. ¿Qué opina, señorita Martínez? Rachel respiró hondo, saboreando el poder por primera vez en su vida adulta. Creo que he pasado los últimos 5 años aprendiendo a manejar situaciones de vida o muerte con recursos limitados y exigencias imposibles. Creo que he gestionado personalidades difíciles, entornos de alta presión y problemas complejos que no venían con manuales de instrucciones. Y creo que tal vez esas habilidades se adapten mejor a tu mundo de lo que crees. James sonreía ahora, y su expresión transformó su rostro de reserva aristocrática a algo cercano al genuino deleite. Te dije que era extraordinaria. Los días siguientes marcaron un ritmo sin precedentes para Rachel. Las mañanas comenzaban antes del amanecer con un café en la terraza con vistas a los potreros, desde donde podía observar a los caballos emerger de la niebla matutina como criaturas míticas. James demostró ser un maestro sorprendentemente paciente, introduciéndola al complejo ecosistema del rancho. Los programas de cría, los regímenes de entrenamiento, las relaciones comerciales que conectaban su operación en Texas con hipódromos y granjas de cría en 3 continentes. Cada caballo tiene un pedigrí que se remonta a varias generaciones, explicó James mientras caminaban por los establos, deteniéndose para acariciar a una yegua cuyo pelaje brillaba como el cobre pulido. Los linajes importan en este negocio, no solo por su rendimiento en las carreras, sino también por su valor reproductivo. Esta chica, Autumn Fire, vale más que la casa de la mayoría solo por la calidad de los potros que puede criar. Rachel se sintió genuinamente fascinada por las complejidades de la cría de caballos, los minuciosos cálculos genéticos necesarios para emparejar sementales y yeguas y obtener una descendencia óptima. Era una combinación de ciencia y arte, que requería tanto pensamiento analítico como comprensión intuitiva del comportamiento animal, habilidades que se adaptaban sorprendentemente bien a su formación médica, pero fueron los propios caballos los que le conquistaron el corazón. A diferencia de los pacientes humanos que había tratado durante años, no tenían intenciones ocultas ni motivaciones complejas más allá de sus necesidades e instintos básicos. Thunder, el semental irlandés que James había mencionado, demostró ser magnífico y sorprendentemente dócil, permitiendo que Rachel le cepillara el pelaje mientras él permanecía de pie con la paciencia de una estatua tallada en músculo vivo. «Le gustas», observó James mientras observaba a Rachel trabajar. «No suele tolerar tan bien a los desconocidos. Quizás reconoce a alguien más que intenta descubrir dónde encaja», respondió Rachel, acariciando el cuello del semental con las manos.
Ambos estamos muy lejos de donde empezamos. El comentario quedó flotando en el aire entre ellos, reconociendo lo extraño de su situación sin obligarlos a abordarla directamente. Eran dos personas que estaban aprendiendo a navegar una relación que había comenzado como una propuesta de negocios, pero que estaba desarrollando complicaciones que ninguno había previsto. Las tardes presentaban distintos desafíos. Las obligaciones sociales que Richard había mencionado resultaron reales y exigentes. Cenas donde Rachel se encontraba sentada entre ejecutivos petroleros y políticos estatales, eventos benéficos donde su presencia era notada por periodistas de sociedad, funciones empresariales donde la presentaban como la prometida de James y se esperaba que conversara sobre temas que aún estaba aprendiendo a comprender. Pero poco a poco, Rachel empezó a encontrar su lugar. Sus años en medicina de urgencias le habían enseñado a interpretar a las personas con rapidez, a proyectar una competencia serena bajo presión y a hacer las preguntas adecuadas para comprender rápidamente. Descubrió que estas habilidades se adaptaban de maravilla a la sofisticada charla informal y al networking estratégico que caracterizaba el mundo social de James. «Estás aprendiendo rápido», observó James tras una velada particularmente exitosa en una gala de la industria petrolera. «El senador Morrison quedó impresionado con tus preguntas sobre legislación ambiental. Me impresionó que realmente tuviera respuestas», respondió Rachel, quitándose unos zapatos que habían costado más que el pago mensual de su préstamo estudiantil. «La mayoría de la gente que conocimos esta noche parecía más interesada en ser vista que en ser escuchada». James rió, aflojándose la corbata mientras subían la imponente escalera hacia sus respectivos dormitorios. Una disposición que mantenía el decoro y reconocía las realidades prácticas de su inusual compromiso. «Bienvenidos a la alta sociedad, donde la apariencia suele ser más importante que la esencia. Eso debe hacer que sea difícil saber en quién confiar». James se detuvo al final de las escaleras, con expresión seria. «Sí, por eso lo que hiciste, aceptar mi propuesta, dar este salto de fe, significa más de lo que imaginas». De pie en el pasillo de la mansión familiar, aún con un vestido que costaba más de lo que solía confeccionar en un mes, Rachel sintió todo el peso de la decisión que había tomado. No se trataba solo de escapar de la pobreza ni de alcanzar la seguridad financiera. Había entrado en un mundo donde la confianza era moneda de cambio y la autenticidad era escasa, donde cada una de sus acciones sería examinada y sus motivaciones cuestionadas. Pero cuando miró a James a los ojos, vio algo que hizo que valieran la pena las complicaciones. Una apreciación genuina de quién era ella debajo de la ropa de diseñador y los modales cuidadosos. Un reconocimiento de la fortaleza que la había ayudado a superar años de lucha y la había traído a este momento imposible. «Buenas noches», James dijo suavemente. «Buenas noches, Rachel». Dulces sueños. Al cerrar la puerta de su habitación, Rachel se vio reflejada en el espejo de cuerpo entero, una mujer transformada en la superficie, pero que aún conservaba la esencia de quien siempre había sido. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas expectativas, nuevas oportunidades para demostrar que merecía la extraordinaria oportunidad que se le había brindado. Los 1000 caballos eran reales, los había visto con sus propios ojos. Pero la pregunta que lo determinaría todo era si podría convertirse en la mujer capaz de reclamar a ellos. 3 semanas después de su nueva vida, Rachel descubrió que la riqueza conllevaba su propia soledad. El personal de la casa la trataba con cortesía y deferencia, pero percibía la incertidumbre sobre su permanencia. Richard Blackwood mantenía una distancia cordial,
atendiendo llamadas de negocios durante las comidas y hablando de ella como si fuera una complicación pasajera que se resolvería sola con el tiempo. Incluso James, a pesar de su genuina amabilidad, parecía refugiarse tras capas de formalidad heredada cada vez que se aventuraban a hablar más allá de los caballos y las operaciones del rancho. Fue durante uno de estos periodos de cuidadosa cortesía que Rachel hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Estaba explorando la extensa biblioteca de la casa, una habitación que olía a encuadernaciones de cuero y dinero antiguo, cuando encontró una fotografía escondida entre las páginas de un libro sobre linajes de caballos árabes. La imagen mostraba a un James más joven, de unos 20 años, de pie junto a una mujer de mirada amable y manos callosas que claramente no pertenecía a su círculo social. «Es María», dijo James desde la puerta de la biblioteca, y Rachel se dio cuenta de que la habían pillado con algo muy personal en la mano. Debería haberlo guardado hace años. Rachel dejó la fotografía con cuidado, pero no se disculpó por encontrarla. «Parece feliz». James entró lentamente en la habitación. Su habitual paso seguro se transformó en uno más tímido. Lo era. Casi siempre. Tomó la fotografía y la estudió con la expresión de quien revisa una herida que nunca ha cicatrizado del todo. «Nos conocimos cuando yo estudiaba mi posgrado en la UT. Ella era estudiante de veterinaria, la primera de su familia en ir a la universidad». «¿Qué pasó?». James guardó silencio tanto tiempo que Rachel pensó que no respondería. Cuando por fin habló, su voz cargaba con el peso de un viejo arrepentimiento. «Mi padre pasó. Dejó claro que María no encajaba en los planes de la familia para mi futuro. Le ofreció dinero para que desapareciera. Amenazó con arruinar su carrera si no lo hacía. Cuando esas tácticas fallaron, se puso creativo». Rachel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la biblioteca. «¿Creativo cómo?». Los servicios de inmigración recibieron una pista anónima sobre el hermano menor de María, que trabajaba en la construcción sin la documentación adecuada. Lo deportaron en una semana. James apretó la mandíbula con rabia porque el tiempo no había disminuido. «María rompió conmigo al día siguiente. Dijo que no podía ser responsable de la destrucción de su familia, que prefería perderme a ver a su hermano perder la oportunidad de alcanzar el sueño americano». El silencio se prolongó entre ellos, lleno de implicaciones que hicieron que a Rachel se le encogiera el estómago al comprender. «Y la dejaste ir». Tenía 24 años y estaba convencido de que podía arreglarlo todo con suficiente dinero y determinación, dijo James con amargura. «Para cuando me di cuenta de lo ingenuo que era, María ya había terminado la escuela y se había mudado a Colorado. Contraté investigadores para encontrarla, pero ella dejó claro que no quería saber nada de la familia Blackwood nunca más». Rachel estudió su rostro, viendo más allá de la compostura cuidadosamente mantenida la culpa que aún lo atormentaba. «¿Es por eso que me propusiste matrimonio? ¿Algún tipo de penitencia por perderla?». James levantó la vista bruscamente, con los ojos encendidos por algo que podría haber sido indignación. «No, María era alguien a quien amaba y que quedó atrapada en el fuego cruzado de las ambiciones de mi familia. Eres alguien a quien elijo, a pesar de esas ambiciones». Hizo una pausa, como si sopesara sus palabras con cuidado. «La diferencia es que esta vez no te pido que lo sacrifiques todo por mí. Te ofrezco todo lo que tengo, incluyendo 1000 caballos», dijo Rachel suavemente. «Incluyendo 1000 caballos», confirmó James, «pero más que eso, incluyendo la oportunidad de construir algo que sea nuestro, no suyo. Una vida donde tu pasado no importe, tu educación no defina tu valor y tus decisiones no estén condicionadas por las expectativas de los demás». Rachel sintió un cambio en su pecho, una relajación de las defensas que ni siquiera se había dado cuenta de que mantenía. «¿Lo dices en serio? Nunca he significado nada más en mi vida». Esa noche, por primera vez desde su llegada a la finca,
Rachel se encontró sola con James, sin la protección del personal, las obligaciones sociales ni la presencia desaprobadora de su padre. Se sentaron en la terraza trasera mientras el sol se ponía sobre los pastos, compartiendo una botella de vino que probablemente costaba más que el anterior presupuesto semanal de Rachel para la compra, pero que sabía a libertad. «Háblame de tu familia», dijo James, y algo en su tono sugería que no se trataba de una charla informal, sino de una curiosidad genuina sobre quién había sido ella antes de que sus vidas se cruzaran. Rachel se encontró hablando de cosas que no había mencionado en años. Su abuelo, que cruzó la frontera con solo determinación, y la disposición a trabajar en empleos que apenas pagaban lo suficiente para sobrevivir. Su abuela, que aprendió inglés viendo telenovelas y se ganó una clientela pequeña pero fiel como costurera. Sus padres, que trabajaron en varios empleos, para que ella pudiera ir a la universidad comunitaria, y celebraron como si hubiera ganado la lotería cuando obtuvo su título de enfermería. Murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 26 años, dijo Rachel, sorprendida por la facilidad con la que le salieron las palabras. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo en el centro. Volvían a casa de su cena de aniversario. En 15 años de casados, la primera vez que podían permitirse un restaurante más elegante que Denny's. James extendió la mano por el espacio entre sus sillas y tomó la de ella, con un toque suave pero seguro. «Lo siento. El funeral costó más de lo que habían ahorrado en toda su vida», continuó Rachel, «pues necesitaba terminar la historia ahora que había empezado. Pasé los siguientes 3 años pagando esas facturas, trabajando todos los turnos posibles. Por eso seguía en el St. Mary's en lugar de mudarme a un hospital mejor. No podía permitirme el lujo de ser exigente con mi trabajo. Y ahora estás aquí, y ahora estoy aquí», asintió Rachel, contemplando los pastos donde caballos más valiosos que pequeños países pastaban al anochecer. «A veces me despierto y creo que sigo en ese pequeño apartamento, soñando con una vida diferente». «¿Qué sueñas cuando estás despierto?», preguntó James. La pregunta pilló a Rachel desprevenida por su intimidad. «Sueño con tener opciones. Opciones reales. No solo elegir entre malas opciones y peores. Sueño con hacer un trabajo que importe porque quiero, no porque tenga que hacerlo. Y sueño con», dudó y luego se decidió por la honestidad, «con que alguien me vea como tú, como si valiera algo más que mi capacidad para trabajar horas extra y pagar las facturas a tiempo». James se levantó bruscamente, y por un momento Rachel pensó que había dicho demasiado, que había revelado demasiada vulnerabilidad. Pero en lugar de retirarse, le ofreció la mano. «Ven conmigo. Hay algo que quiero enseñarte». Caminaron por los establos, pasando junto a caballos que se preparaban para pasar la noche. Sus suaves relinchos y suaves movimientos creaban una atmósfera de satisfacción. Al fondo del edificio, James abrió una puerta que Rachel no había visto antes, revelando un taller lleno de virutas de madera, herramientas manuales y el rico aroma a cedro y pino. «Construí este espacio al volver del posgrado», explicó James, pasando las manos por un banco de trabajo desgastado por años de uso. «Después de lo de María, necesitaba un lugar a donde ir cuando la presión se volvía demasiado intensa. Un lugar donde pudiera hacer algo con mis manos, en lugar de solo encargarme del trabajo de otros». El taller estaba lleno de hermosas piezas, una mecedora con intrincados bordados, una mesa de comedor que parecía surgir de una sola pieza de roble, estantes y armarios que demostraban tanto habilidad técnica como visión artística. Pero lo que llamó la atención de Rachel fue una cuna a medio terminar, cuyas vetas de madera brillaban a la luz de la lámpara. «Es hermoso», dijo ella, trazando los rieles curvos con la punta de su dedo. «Lo empecé hace 2 años», admitió James. «Llegué a la mitad y me di cuenta de que lo estaba construyendo para un futuro que quizá nunca existiera. Una familia que quizá nunca se formara». Rachel lo entendió sin que él tuviera que darle más explicaciones.
Este taller no era solo un pasatiempo. Era donde James venía a soñar con la vida que quería en lugar de la que había heredado. La cuna inacabada representaba las esperanzas que había temido expresar, las posibilidades que había temido perseguir. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó James. Se acercó a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo y oler el jabón y la loción para después del afeitado que se habían vuelto reconfortantemente familiares. Porque quiero que sepas que cuando te propuse matrimonio, no se trataba solo de los caballos ni de demostrarle algo a mi padre. Se trataba de encontrar a alguien que quisiera ayudarme a terminar proyectos como este. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de implicaciones y posibilidades. Rachel sintió que se le aceleraba el corazón, no por miedo, sino por el reconocimiento de un momento que definiría todo lo que vendría después. James, dijo con cuidado, ¿qué me estás preguntando exactamente? En lugar de responder de inmediato, se dirigió a un armario y sacó una pequeña caja de madera, claramente hecha a mano, con la misma atención al detalle evidente en todo su trabajo. Dentro, envuelto en terciopelo oscuro, había un anillo como ningún otro que Rachel hubiera visto jamás. No era el enorme solitario de diamantes que podría haber esperado de alguien de su riqueza, sino un diseño más inusual. Una banda de oro y plata trenzados que parecía capturar la luz y retenerla. Te pregunto, dijo James con voz firme, pero con las manos ligeramente temblorosas al sacar el anillo de la caja, si estarías dispuesta a que este matrimonio sea algo más que caballos y negocios. Te pregunto si considerarías la posibilidad de que dos personas, ambas heridas por circunstancias ajenas a su voluntad, puedan sanarse mutuamente. Rachel miró el anillo, comprendiendo que ese momento era completamente diferente a su propuesta pública en el hospital. No se trataba de impactar ni de demostrar nada. Se trataba de dos adultos que se elegían con pleno conocimiento de lo que arriesgaban. El anillo era de mi bisabuela, continuó James. Llegó a Texas como novia por correspondencia en 1891. Se casó con un hombre al que no conocía porque quería una vida diferente. Estuvieron casados 53 años y, según cuentan las historias familiares, nunca se arrepintió de haber dado ese salto de fe. Rachel levantó la vista del anillo para mirarlo a los ojos, viendo en ellos una vulnerabilidad que coincidía con la suya. ¿Y crees que podríamos estar dando un salto similar? Creo, dijo James con cuidado, que podríamos ser el tipo de personas capaces de dar un salto como ese. El taller quedó en silencio, salvo por los lejanos sonidos de los caballos preparándose para la noche y el susurro del viento entre los aleros. Rachel sintió el peso de la decisión, comprendiendo que su respuesta determinaría no solo su propio futuro, sino también la trayectoria de sus vidas. Pensó en la mujer de la fotografía, que se había visto obligada a elegir entre el amor y la seguridad familiar. Pensó en sus padres, que se habían matado trabajando para construir un futuro mejor para su hija. Pensó en las enfermeras del St. Mary's que seguían haciendo doble turno para pagar el alquiler, y en los pacientes que acudían a urgencias porque no podían costear la atención preventiva. Y entonces pensó en los caballos afuera, 1000 de ellos representando la libertad que nunca se había atrevido a imaginar, y el hombre parado frente a ella, ofreciéndole no solo riqueza, sino asociación, no solo seguridad, sino la oportunidad de construir algo significativo juntos. Pregúntame otra vez, dijo Rachel, extendiendo su mano izquierda hacia él. James sonrió, y su expresión se transformó por completo en alivio, alegría y anticipación. Tomó su mano con suavidad, colocando el anillo antiguo en la punta de su dedo. Rachel Martínez, dijo con voz firme y segura, te casarías conmigo, no por los caballos, ni por el dinero, ni para resolver nuestros problemas,
sino porque crees que podemos construir juntos algo que ninguno de los dos podría crear solo. Rachel sintió lágrimas inesperadas resbalando por sus mejillas mientras asentía. Sí, susurró. Sí, creo que podemos. Mientras James le colocaba el anillo, Rachel sintió que algo encajaba en su lugar. No solo la joya, sino una sensación de plenitud que no sabía que le faltaba. El anillo le quedaba perfecto, como si hubiera estado esperando décadas a que ella lo reclamara. De pie en el taller, rodeada de evidencia de los sueños ocultos de James, y con un anillo que la conectaba con generaciones de mujeres que se habían arriesgado en futuros desconocidos. Rachel finalmente entendió lo que significaba elegir el amor por sobre la seguridad, la posibilidad por sobre la certeza. Los 1000 caballos seguían formando parte de su acuerdo, pero ahora representaban algo más que escape o seguridad. Representaban una alianza, un futuro compartido donde sus sueños podrían crecer junto a los de él de maneras que ninguno de los dos se había atrevido a hacer. Imagen sola. La primera señal de problemas llegó 3 días después de la segunda propuesta de matrimonio de James, presentada en forma de una invitación aparentemente inocente a una subasta benéfica a beneficio de los hospitales infantiles de Texas. El evento era presentado por Marcus Grayson, el mismo hombre cuyo nombre había desatado una peligrosa tensión en la habitación de Rachel en el hospital. Y la invitación llegó con la sutil amenaza de una amenaza encubierta. «No tenemos por qué ir», dijo James, examinando la elegante cartulina con la atención que suele reservarse para los documentos legales. Estaban sentados en su taller, donde Rachel solía acompañarlo por las tardes mientras restauraba un antiguo caballo balancín que con el tiempo adornaría el ala pediátrica del Hospital St. Mary. «Pero si no vamos, se envía un mensaje», observó Rachel, aprendiendo a leer los matices políticos que parecían gobernar cada interacción social en el mundo de James. «En este negocio, todo transmite un mensaje», confirmó James con gravedad. «La pregunta es, ¿qué mensaje queremos transmitir?» Richard Blackwood tomó la decisión por ellos durante la cena de esa noche, anunciando con la autoridad que lo caracterizaba que la familia asistiría unida. «Marcus nos está poniendo a prueba», explicó, cortando el filete con precisión quirúrgica. «Si parece que nos escondemos o evitamos la confrontación, lo interpretará como una debilidad, y si nos presentamos, lo interpretará como una oportunidad para causar problemas en público», replicó James. «De cualquier manera, estamos jugando su juego con sus reglas. Entonces cambiamos las reglas», dijo Richard, y algo en su tono hizo que Rachel levantara la vista de su comida apenas tocada. Había un pensamiento calculador en los ojos del hombre mayor, el tipo de pensamiento estratégico que había forjado la fortuna de los Blackwood a lo largo de 4 generaciones. «Rachel, ¿qué tan cómoda te sientes siendo el centro de atención?». La pregunta pilló a Rachel desprevenida, pero reconoció que era algo más que curiosidad casual. «Llevo 5 años trabajando en urgencias, donde todos me observaban para ver si me derrumbaba bajo presión. Creo que puedo con una subasta benéfica. Esto no será como tratar pacientes», advirtió Richard. «Estas personas analizarán cada palabra que digas, cada gesto que hagas, buscando debilidades, autenticidad o munición que puedan usar más adelante. No solo te representarás a ti mismo, sino a todo el legado de Blackwood». Rachel sintió que la mano de James encontraba la suya bajo la mesa, un gesto de apoyo que fortaleció su determinación. «Entonces creo que será mejor que me asegure de representarlo bien». La semana previa a la subasta transcurrió en una preparación intensiva que parecía un entrenamiento para la guerra psicológica. Rachel se encontró trabajando con una estilista que transformó su apariencia con la precisión de una estratega militar.
Una coach de oratoria que le enseñó a proyectar autoridad sin perder la accesibilidad. Y lo más sorprendente, con una exagente de la CIA llamada Sarah Chen, especializada en leer las intenciones de las personas mediante microexpresiones y lenguaje corporal. Marcus Grayson es un depredador, y explicó Sarah durante una de sus sesiones en el estudio de seguridad de la finca. Identifica las debilidades y las explota con precisión quirúrgica. Tu mayor vulnerabilidad no son tus orígenes, ni tu inexperiencia con la alta sociedad, sino tus sentimientos genuinos por James. ¿Y eso por qué es una debilidad? Y preguntó Rachel. Porque las emociones genuinas te hacen predecible, respondió Sarah. Grayson buscará maneras de amenazar lo que más te importa y usará tus reacciones para manipular la situación a su favor. La lección resultó profética. 2 días antes de la subasta, Rachel recibió una llamada que la heló la sangre. La voz le resultaba desconocida, pero el mensaje era clarísimo. Alguien le había estado preguntando sobre su familia, sus antecedentes y, en concreto, sobre cualquier pariente que le quedara y que pudiera ser vulnerable a la presión. «Sabemos de tu primo Miguel», dijo la voz con tono amenazante. «Un chico simpático, trabaja en la construcción en Dallas. Sería una pena que los servicios de inmigración recibieran información sobre irregularidades en su documentación». Las manos de Rachel temblaban al terminar la llamada, pero su mente estaba lúcida por la ira. La amenaza era un eco deliberado de lo que le había sucedido a la exnovia de James, un mensaje de que la historia podía repetirse si no cooperaba con los planes que Grayson tenía en mente. Encontró a James en los establos, cepillando a Thunder con los movimientos metódicos que le ayudaban a analizar problemas complejos. Cuando le contó de la llamada, su rostro adoptó una serie de expresiones: ira, culpa y, finalmente, una fría determinación que le recordó incómodamente a su padre. «Esto se acaba ya», dijo James, dejando el cepillo y sacando su teléfono. «Voy a llamar al FBI. Grayson por fin ha cruzado la línea y entrado en el terreno criminal». «No», dijo Rachel con firmeza, sorprendiéndose con la autoridad en su voz. «Si involucramos a la policía, Miguel se convierte en un objetivo, pase lo que pase con Grayson, y parece que no podemos con nuestros propios problemas. Entonces, ¿qué sugieres?» Rachel guardó silencio un momento, reflexionando sobre las lecciones que Sarah Chen le había enseñado sobre cómo interpretar a las personas y las situaciones. «Sugiero que le demos a Grayson justo lo que quiere, una confrontación pública donde crea tener todas las de ganar. Y luego le demostraremos lo equivocado que está». La noche de la subasta llegó con todo el esplendor de una cena de estado y el doble de tensión subyacente. La élite de Houston se reunió en el salón de baile del Four Seasons, con sus vestidos y smokines de diseñador, creando un panorama de riqueza y privilegio que a Rachel aún le parecía surrealista a pesar de semanas de preparación. Pero ahora lo atravesaba con confianza. Su porte reflejaba horas de preparación y su vestido, una impresionante creación en azul. Medianoche, que complementaba el anillo antiguo que lucía en su dedo, anunciaba su estatus como algo más que la simple compañera temporal de James Marcus Grayson. Resultó ser justo lo que Rachel esperaba, un hombre de 50 y tantos años que irradiaba el carisma agresivo que le proporcionaban. Décadas de salirse con la suya combinando encanto e intimidación. Saludó a la familia Blackwood con una calidez efusiva que no se reflejaba en sus ojos, destacando especialmente la presencia de Rachel con una sonrisa que parecía una advertencia. «Así que esta es la famosa enfermera que conquistó al joven James», dijo Grayson, tomando la mano de Rachel y sosteniéndola el tiempo justo para que resultara inapropiado. «Qué grata sorpresa. Espero que estés disfrutando de tu introducción a nuestra pequeña comunidad». «Me parece muy educativo», respondió Rachel.
con la voz lo suficientemente cortante como para hacerles saber que sus tácticas intimidatorias no estaban funcionando. Es increíble lo mucho que se puede aprender de la gente cuando se presta atención. La sonrisa de Grayson se acentuó. En efecto, me imagino que alguien con tu trayectoria profesional ha aprendido a interpretar a la gente con bastante precisión. Eso debe ser invaluable en tus nuevas circunstancias. La conversación continuó en ese tono durante varios minutos. Cada intercambio era una danza cuidadosamente orquestada de amenazas y contraamenazas disfrazadas de charla informal y educada. Rachel se encontró recurriendo a todas las lecciones que había aprendido sobre cómo lidiar con personalidades difíciles en situaciones de emergencia, tratando a Grayson como un paciente agresivo al que había que controlar en lugar de confrontar directamente. Pero la verdadera prueba llegó durante la subasta. A medida que avanzaba la noche y se pujaban artículos caros con desenfado, Grayson subió al podio para presentar un lote especial. Un potro pura sangre de 1 año con linaje impecable y enorme potencial. Este hermoso animal representa el futuro de la cría de caballos en Texas, anunció Grayson, con su voz resonando con facilidad por el sistema acústico del salón. Pero más que eso, representa la importancia de mantener los estándares, de asegurar que nuestras tradiciones se conserven y nuestros linajes se mantengan puros. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas para que sonaran inofensivas para la mayoría del público, pero Rachel sintió su punzada como un golpe físico. No se trataba solo de un caballo, era un desafío público a su valía, una sugerencia de que su presencia contaminaba la pureza del mundo al que había llegado. James empezó a levantarse de su asiento con el rostro ensombrecido por la ira, pero Rachel le puso una mano en el brazo para contenerlo. «Déjame encargarme de esto», dijo en voz baja. Cuando se abrió la subasta, Rachel alzó su remo de inmediato. 50,000. Hodge anunció, y su voz se oyó con claridad entre el murmullo de sorpresa que siguió. Los ojos de Grayson brillaron de satisfacción al ver cómo otros postores se sumaban a la competencia, elevando el precio cada vez más. Pero Rachel igualó cada oferta con serena determinación. Su actitud sugería que el dinero no era problema y su determinación era inquebrantable. 200,000. Gritó una voz desde el otro lado de la habitación. 250, respondió Rachel sin dudarlo. La puja continuó hasta que solo quedaron Rachel y otro postor, un ranchero adinerado que finalmente se retiró cuando el precio alcanzó los $400,000. El salón de baile quedó en silencio cuando Grayson se vio obligado a anunciar la victoria de Rachel, con una sonrisa que ahora mostraba una marcada tensión. «Vendido a la señora Martínez por $400,000», dijo, una cantidad que representaba más dinero del que Rachel podría haber imaginado poseer apenas unos meses antes. Pero Rachel no había terminado. Se levantó de su asiento con todas las miradas puestas en ella y habló con la autoridad de quien había encontrado su voz. «Gracias, señor Grayson. Me complace especialmente ganar este lote porque me da la oportunidad de hacer un anuncio». Hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara. «Este potro será donado al programa de equitación terapéutica del Centro Médico Infantil, donde pacientes jóvenes que se recuperan de un trauma pueden aprender a sanar mediante la interacción con caballos». El aplauso que siguió fue genuino y sostenido, pero Rachel pudo ver la furia en los ojos de Grayson cuando su intento de humillación se transformó en una victoria de relaciones públicas para la familia Blackwood. Al final de la noche, Grayson hizo un último movimiento. Se acercó a su mesa mientras se preparaban para marcharse, y su máscara de cortesía finalmente se desvaneció para revelar al depredador que se escondía debajo. «Fue una actuación impresionante», dijo en voz tan baja que solo su grupo más cercano pudo oírlo.
Pero deben saber que la generosidad puede ser costosa de maneras que no han considerado. A veces, ayudar a los demás los pone en riesgo. La amenaza era inconfundible, y Rachel sintió un nudo de miedo al pensar en Miguel y otros familiares que podrían convertirse en objetivos. Pero antes de que pudiera responder, Richard Blackwood intervino a su lado. «Marcus», dijo con tono informal, «debo mencionar que, a partir de esta mañana, Blackwood Energy ha adquirido la participación mayoritaria en 3 constructoras que gestionan importantes proyectos de infraestructura en toda el área de Dallas-Fort Worth. Es sorprendente la influencia que esto nos otorga sobre las prácticas laborales, el cumplimiento de las normas migratorias y los protocolos de seguridad laboral». El silencio que siguió fue electrizante y comprensivo. Richard acababa de anunciar que cualquier ataque contra la familia de Rachel se enfrentaría a una guerra económica que podría destruir la capacidad de Grayson para operar en Texas. «Por supuesto», continuó Richard con amabilidad, «siempre nos complace trabajar con otros líderes empresariales que comparten nuestro compromiso con las prácticas éticas y el desarrollo comunitario. ¿Verdad, Rachel?» Rachel comprendió que la invitaban a dar el golpe final en una batalla que nunca pidió librar, pero que claramente había ganado. «Por supuesto», dijo, sosteniendo la mirada furiosa de Grayson sin pestañear. «Después de todo, todos formamos parte de la misma comunidad. Debemos cuidarnos los unos a los otros». Al salir de la subasta, Rachel sintió el peso de lo que acababa de ocurrir sobre sus hombros. Había entrado en el mundo de Grayson y había salido victoriosa. Pero el precio de esa victoria fue saber que ahora estaba plenamente comprometida con una vida donde cada interacción conllevaba el potencial de conflicto y cada relación estaba sujeta a un cálculo estratégico. «Lo hiciste bien esta noche», dijo Richard mientras esperaban su auto. Y Rachel se dio cuenta de que era la primera aprobación incondicional que recibía del padre de James. «Tuve buenos maestros», respondió ella, mirando a los 2 hombres que la habían preparado para esta batalla. Pero mientras conducían de regreso a casa, bajo la brillante noche de Houston, Rachel no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la victoria de esa noche era solo el comienzo de una guerra mayor. El orgullo de Grayson había sido herido públicamente, y hombres como él no aceptaban la derrota con dignidad. Lo que viniera después pondría a prueba no solo su capacidad para desenvolverse en la política de la alta sociedad, sino también su compromiso con la vida que había elegido y con el hombre al que estaba aprendiendo a amar. Los 1000 caballos estaban asegurados, su lugar en la familia Blackwood estaba consolidado, y sus enemigos ahora sabían que no era el blanco vulnerable que esperaban. Pero Rachel había aprendido lo suficiente sobre poder y política para saber que, a veces, ganar la batalla solo garantizaba que la guerra escalara a un nivel donde lo que estaba en juego se volviera realmente peligroso. Al acercarse a la finca, notó que había más vehículos de seguridad patrullando la propiedad y nuevas luces iluminando zonas que antes habían estado oscuras. Las líneas de batalla estaban delineadas y ambos bandos se preparaban para lo que fuera. Vino el siguiente. La represalia no llegó con bombos y platillos, sino con la silenciosa eficacia de un ataque quirúrgico. Rachel lo descubrió 3 días después de la subasta, cuando recibió una llamada del hospital St. Mary. Sus antiguos compañeros estaban siendo despedidos sistemáticamente, sus puestos eliminados, debido a una reestructuración presupuestaria que había aparecido de la noche a la mañana como una plaga que atacaba a cualquiera que hubiera trabajado con ella. La voz del doctor Harrison sonaba cansada cuando la llamó para informarle. «Están desmantelando el servicio de urgencias, Rachel. 15 enfermeras fueron despedidas esta mañana, incluyendo a Jennifer y Marcus, personas que llevan años aquí. El motivo oficial es recortar gastos.
pero ambos sabemos que esto es para enviarte un mensaje. Rachel sintió un nudo en el estómago al procesar las implicaciones. No se trataba solo de antiguos compañeros de trabajo, sino de personas que se habían convertido en familia durante los años más oscuros de su vida. Madres solteras y estudiantes que se esforzaban por pagar sus estudios, inmigrantes que perseguían el mismo sueño americano que había traído a sus padres a Texas décadas atrás. Hay más, continuó el doctor Harrison a regañadientes. La Junta del hospital se reunirá mañana para discutir el cierre total del servicio de urgencias. Sin el personal adecuado, afirman que no pueden mantener los estándares adecuados de atención al paciente. Si eso sucede, todo este vecindario perderá su único centro de urgencias. La línea quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración de Rachel. Cada exhalación cargaba con la comprensión. Grayson no solo la atacaba, sino que destruía la vida de personas inocentes para demostrar que traicionarlo acarreaba consecuencias que iban mucho más allá de la venganza personal. «Yo arreglaré esto», dijo Rachel con la voz más firme de lo que se sentía. «¿Cómo?» «Rachel, estás hablando de fuerzas más grandes de las que cualquiera de nosotros puede combatir. No se trata de atención médica, se trata de poder y dinero, y la gente como nosotros no gana esas batallas». Pero Rachel ya no era gente como nosotros. La comprensión la golpeó con una claridad cristalina al terminar la llamada y contemplar los cuidados jardines de la finca Blackwood. Ahora contaba con recursos, conexiones que se extendían a salas de juntas y cargos políticos, una influencia que podía ejercer con la misma precisión que Grayson había usado para destruir el sustento de sus antiguos colegas. Encontró a James en la oficina del establo, revisando los registros de cría con la misma atención que dedicaba a todos los desafíos técnicos. Cuando le explicó lo sucedido, su reacción fue inmediata y fulminante. «Ese cabrón», dijo James, golpeando el escritorio con tanta fuerza que el monitor de la computadora saltó. Este es precisamente el tipo de daño colateral en el que se especializa, herir a inocentes para alcanzar a su verdadero objetivo. Tenemos que detenerlo. Lo haremos. Llamaré a nuestro equipo legal de inmediato. Empezaré a presentar recursos contra la Junta del hospital y tal vez investigue sus fuentes de financiación. «No», interrumpió Rachel, con una seguridad que los sorprendió a ambos. «Las batallas legales llevan meses y esa gente no tiene meses. Necesitan recuperar sus trabajos ya, y ese barrio necesita que la sala de urgencias esté abierta». James estudió su rostro, reconociendo la expresión que ponía cuando tomaba una decisión que no cambiaría ni con discusión ni negociación. «¿En qué estás pensando?» «Creo que es hora de utilizar los 1000 caballos». El plan que Rachel describió era audaz en su simplicidad y aterrador en sus posibles consecuencias. El espectáculo ecuestre benéfico anual del rancho Blackwood estaba programado para el fin de semana siguiente, un evento que tradicionalmente recaudaba fondos para diversas organizaciones benéficas para niños de Texas. Este año, Rachel propuso ampliar drásticamente el alcance. «Anunciamos que todos los ingresos del concurso hípico se destinarán a la compra total del Hospital St. Mary», explicó Rachel esa noche sentadas en el estudio de Richard, con mapas y documentos financieros esparcidos sobre la mesa de caoba, como si fueran planes de batalla. «La junta directiva del hospital busca un comprador. Están perdiendo dinero a raudales y enfrentan presiones regulatorias. Si logramos recaudar lo suficiente para presentar una oferta competitiva, podemos reestructurarlo como una institución sin fines de lucro y recontratar al personal que acaba de ser despedido». Richard Blackwood se recostó en su sillón de cuero, con una expresión que oscilaba entre el escepticismo, el cálculo y algo que podría haber sido admiración. «Hablamos de recaudar entre 10 y 15 millones de dólares en un solo evento de fin de semana».
Eso no es una recaudación de fondos para una organización benéfica, es un milagro financiero. Entonces, será mejor que empecemos a creer en milagros, respondió Rachel. Porque la alternativa es ver a Marcus Grayson destruir vidas inocentes solo para demostrar que puede hacerlo. La semana siguiente puso a prueba todas las relaciones, favores y conexiones que la familia Blackwood había acumulado durante 4 generaciones. Se hicieron llamadas telefónicas a ejecutivos petroleros, magnates ganaderos, emprendedores tecnológicos y figuras políticas de Texas y más allá. La historia se difundió por las redes sociales con una intensidad viral. La enfermera que se había casado con una persona adinerada y ahora usaba su puesto para salvar el hospital donde antes trabajaba doble turno para sobrevivir. Pero fueron las súplicas personales de Rachel las que resultaron más efectivas. Pasó días llamando a antiguos pacientes cuyas vidas había ayudado a salvar, a familias que recordaban su generosidad en sus momentos más difíciles, a colegas de otros hospitales que comprendían el papel crucial que desempeñaba St. Mary's en la infraestructura sanitaria de Houston. No pido caridad, explicó Rachel durante una llamada particularmente difícil a la familia de un paciente. Les pido que inviertan en algo que podría salvarles la vida a ustedes o a sus hijos algún día. La atención médica de emergencia no es un lujo. Es una necesidad que no debería depender de su código postal ni de su capacidad de pago. Mientras tanto, James se dedicó al desafío logístico con la intensidad que solía reservar para los grandes negocios. El espectáculo ecuestre se amplió de un solo día a un festival de fin de semana completo, con subastas, exhibiciones y entretenimiento que atraería a visitantes de todo el suroeste. Se reclutaron patrocinadores corporativos con promesas de derechos de nombre y ventajas fiscales. Se cortejó a los medios locales con acceso exclusivo e historias de interés humano que conmovían y abrían los bolsillos. El elemento más crucial, sin embargo, eran los propios caballos. Rachel había insistido en que los 1000 caballos que James le había prometido se subastaran, y su venta proporcionaría la base financiera para la compra del hospital. Fue un gesto arriesgado. Si la recaudación de fondos fracasaba, perdería no solo los caballos, sino también su credibilidad y prestigio en la comunidad. ¿Estás seguro?, preguntó James la noche anterior al evento, mientras caminaban por los terrenos del rancho, transformados en un extenso complejo para festivales. Una vez que anunciemos que los caballos están a la venta, no habrá vuelta atrás. Ganen o pierdan, se irán. Rachel se detuvo junto al potrero donde Thunder se recortaba contra el atardecer. Su magnífica figura le recordaba todo lo bello y valioso que se disponía a sacrificar. De todas formas, los caballos nunca fueron realmente míos, me dijo en voz baja. Eran un símbolo de la vida que me ofreciste, la opción que me diste de convertirme en alguien diferente. Pero he aprendido algo estos últimos meses. No necesito que los caballos sean esa persona. Solo necesitaba creer que valía la pena elegirme. James le tomó la mano. El anillo antiguo iluminaba la última luz del día. Siempre valió la pena elegirte. Solo necesitaba ser lo suficientemente inteligente para darme cuenta. El espectáculo ecuestre se inauguró al amanecer con la típica fanfarria texana que hacía que todo pareciera más grande de lo que era. Los visitantes llegaron en oleadas, coleccionistas adinerados, atraídos por la calidad de los linajes, familias de clase media, atraídas por el ambiente del carnaval, representantes de los medios de comunicación que documentaban lo que se había convertido en un fenómeno estatal. La subasta en sí se llevó a cabo con la precisión de una operación militar, y cada lote se presentó y comercializó cuidadosamente para maximizar el impacto emocional y la rentabilidad. Rachel se encontraba moviéndose entre la multitud como una política,
estrechando manos, compartiendo historias y conectando personalmente con posibles candidatos. Su experiencia como enfermera le fue muy útil. Podía interpretar las motivaciones de la gente, comprender sus preocupaciones y abordar sus reservas, con la misma destreza instintiva que antes usaba para clasificar a los pacientes de urgencias, pero fue la aparición de aliados inesperados lo que realmente transformó el evento, de una exitosa recaudación de fondos a un triunfo legendario. El Dr. Harrison llegó con un autobús lleno de antiguos pacientes de St. Mary's, muchos de los cuales habían viajado horas para apoyar a la mujer que una vez les salvó la vida. Los políticos locales, reconociendo una mina de oro en relaciones públicas, hicieron apariciones y promesas que impulsaron la recaudación de fondos. Incluso competidores de otros hospitales contribuyeron, conscientes de que la pérdida de servicios de emergencia en cualquier barrio afectaba en última instancia a toda la comunidad médica. El clímax llegó cuando Thunder fue conducido a la pista de subastas, y su presencia captó la atención de todos los presentes. La puja comenzó en $50,000 y se disparó rápidamente a medida que los coleccionistas reconocían la excepcional calidad del semental. Pero al acercarse el precio a $200,000, Rachel tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a ella misma. «Retiro este caballo de la subasta», anunció, y su voz resonó entre la multitud repentinamente silenciosa. «Thunder no se vende a ningún precio». El murmullo de confusión fue inmediato e intenso, pero Rachel continuó antes de que nadie pudiera objetar. «Hay cosas que no se miden en dólares. Este caballo representa la confianza y la generosidad que me unieron a esta familia. Representa la creencia de que algunos vínculos son más valiosos que cualquier transacción. Y representa mi compromiso con esta comunidad, no porque sea mi dueña, sino porque elijo quedarme». El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero aún más importante, despertó algo en la multitud que las simples peticiones económicas no habrían logrado. Abundaron las promesas de quienes reconocieron que estaban presenciando algo excepcional, alguien con el poder de lucrarse optando por preservar lo que más importaba. Al finalizar el fin de semana, la recaudación de fondos superó los $20 millones, más que suficiente para adquirir el Hospital St. Mary's y establecer un fondo de dotación para las operaciones en curso. A las enfermeras despedidas se les ofreció la reincorporación inmediata con mejores prestaciones, y el servicio de urgencias no solo se salvó, sino que se amplió para atender las crecientes necesidades de las comunidades más vulnerables de Houston. La respuesta de Marcus Grayson fue rápida y predecible. Demandas que impugnaban la venta del hospital, quejas regulatorias presentadas ante agencias estatales y campañas mediáticas que cuestionaban la legitimidad de la recaudación de fondos. Pero sus ataques se estrellaron contra el muro de apoyo público que Rachel había construido gracias a su genuina conexión y su compromiso demostrado con el servicio comunitario. El golpe de gracia a la campaña de Grayson vino de una fuente inesperada. Sarah Chen, la consultora de seguridad que había entrenado a Rachel en la guerra psicológica, apareció en la finca de Blackwood con una carpeta llena de documentos que detallaban años de actividades ilegales relacionadas con las operaciones comerciales de Grayson, violaciones de inmigración, encubrimientos de seguridad en la construcción, violaciones de las regulaciones ambientales, un patrón sistemático de infracciones que había sido cuidadosamente documentado por investigadores federales. Cometió un error al amenazar a su familia, explicó Sarah mientras revisaban las pruebas del estudio de Richard. Eso cruzó la línea entre competencia empresarial y conspiración criminal y les dio a los fiscales federales la justificación que necesitaban para presentar los cargos que llevan años formulando. El arresto de Grayson fue noticia nacional.
transformándolo de la noche a la mañana, de un temido gigante empresarial a una advertencia sobre las consecuencias de la ambición desmedida. Los cargos penales prácticamente le quitaron la capacidad de amenazar a nadie, y su imperio empresarial comenzó a desmoronarse a medida que socios y asociados se distanciaban de su tóxica marca. Pero para Rachel, la victoria más significativa no fue la caída de Grayson, sino la carta que recibió del Dr. Harrison 2 semanas después, informándole que el Hospital St. Mary's había tratado a su paciente número 1000 desde su reapertura bajo una nueva administración, y que el Departamento de Emergencias ahora estaba siendo utilizado como modelo para la atención médica comunitaria en todo Texas, de pie, en el taller donde James daba los últimos retoques. A la cuna que había abandonado años atrás, Rachel sintió la satisfacción de haber elegido bien en el momento más importante. Los 1000 caballos se habían ido, dispersos por todo el país, pero Thunder permanecía en su potrero, un recordatorio viviente de que algunas cosas valen más que su valor de mercado. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó James, levantando la vista de su trabajo. Rachel consideró la pregunta seriamente, pensando en la vida que había dejado atrás, los riesgos que había corrido y el futuro que había decidido construir. «Solo uno», dijo finalmente. «Ojalá hubiera tenido el valor de tomar esta decisión antes». James sonrió, con una expresión que transmitía toda la calidez y seguridad que la había atraído hacia él en aquella habitación de hospital meses atrás. «Lo logramos cuando estuvimos listos». «Eso es lo que importa». Al caer la noche sobre el rancho, Rachel salió a visitar a Thunder, cargando con la manzana que había empezado a traerle a diario. El semental relinchó suavemente al acercarse con un saludo cálido y familiar. A lo lejos pudo ver luces que empezaban a centellear en las ventanas de Houston, incluyendo el resplandor distintivo del Hospital St. Mary's, donde enfermeras que habían estado desempleadas un mes antes ahora salvaban vidas con un propósito renovado. La batalla estaba ganada, pero más que eso, Rachel había descubierto en quién estaba destinada a convertirse. No en alguien que simplemente sobreviviera a la adversidad, sino en alguien que la transformara en una oportunidad para que otros prosperaran. Los caballos habían sido el comienzo, pero nunca fueron el destino. El destino era este momento, esta decisión de quedarse y construir, en lugar de simplemente escapar y esconder. 6 meses después del espectáculo ecuestre que transformó el Hospital St. Mary's de un centro en proceso de cierre a un pilar fundamental de la comunidad, Rachel se encontraba en el recién renovado servicio de urgencias, observando al Dr. Harrison capacitar a un nuevo grupo de estudiantes de enfermería. La ironía no se le escapó. Había regresado al punto de partida de su viaje, pero todo lo demás había cambiado de forma irreconocible. El hospital se parecía poco a las instalaciones con fondos insuficientes donde antes trabajaba doble turno solo para pagar el alquiler. El equipo nuevo relucía bajo la iluminación de bajo consumo. Las habitaciones ofrecían dignidad junto con la atención médica, y el personal se movía con la confianza de profesionales que sabían que su institución era financieramente estable y contaba con el apoyo de la comunidad. Y lo más importante, el servicio de urgencias se había convertido en un hospital docente, que formaba a la próxima generación de profesionales de la salud, con énfasis en la atención a las poblaciones desatendidas. «Rachel, hay alguien aquí que quiere verte», anunció Jennifer Walsh, una de las enfermeras despedidas durante la campaña de represalia de Grayson y ahora subdirectora del departamento. Su sonrisa transmitía la calidez de una historia compartida y el respeto mutuo que se había profundizado gracias a su lucha y victoria colectivas. El visitante resultó ser Miguel, primo de Rachel, cuyo estatus migratorio se había visto amenazado durante la campaña de intimidación de Grayson.
pero el joven que se acercó a ella se parecía poco al asustado obrero que ella recordaba. Su ropa de trabajo había sido reemplazada por ropa formal, y su postura irradiaba la confianza de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. «Prima», dijo, usando el apodo de la infancia que transportaba a Rachel a los veranos que pasaba en la cocina de su abuela, aprendiendo a hacer tamales y escuchando historias sobre el viaje familiar de México a Texas. «Quería agradecerte personalmente antes de irme a Austin». «¿Austin?» Rachel arqueó una ceja al notar el maletín en su mano y el anillo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en su dedo. La sonrisa de Miguel era contagiosa. Beca completa para estudios de posgrado con especialización en Derecho Migratorio. Resulta que algunas de las familias a las que ayudaste a salvar con la campaña del hospital estaban vinculadas al sistema universitario. Decidieron que podría valer la pena invertir en mí, sobre todo dada mi comprensión personal de los desafíos que enfrentan las comunidades inmigrantes. Mientras conversaban, Rachel se maravilló de las repercusiones que seguían surgiendo de su enfrentamiento con Grayson. La educación de Miguel le permitiría ayudar a otras familias que enfrentaban desafíos migratorios. Las enfermeras que habían sido recontratadas habían usado su experiencia para abogar por la protección de los trabajadores de la salud en todo Texas. El doctor Harrison había sido reclutado por facultades de medicina de todo el país para compartir el modelo de medicina de emergencia comunitaria de St. Mary's, pero quizás la transformación más significativa se estaba produciendo en la propia familia Blackwood. Richard Blackwood sorprendió a todos, incluso a sí mismo, al descubrir una pasión por la filantropía sanitaria que se extendía mucho más allá del matrimonio de su hijo. La fundación que había fundado financiaba centros de salud comunitarios en las zonas rurales de Texas, llevando atención médica a zonas que habían estado desatendidas durante generaciones. Nunca entendí las implicaciones más amplias del acceso a la atención médica, admitió Richard durante una de sus reuniones estratégicas habituales en el estudio de la urbanización. Para mí, la atención médica era algo que se compraba cuando se necesitaba, como cualquier otro servicio. Pero ver lo que lograron con St. Mary's me hizo darme cuenta de que la atención médica es infraestructura, tan fundamental para la supervivencia de una comunidad como las carreteras o la electricidad. El cambio en su relación había sido gradual pero profundo. El escepticismo inicial de Richard sobre los antecedentes de Rachel se había convertido en respeto por su inteligencia práctica y su pensamiento estratégico. Y lo que es más importante, había empezado a verla no como una forastera que de alguna manera había captado la atención de su hijo, sino como una compañera que fortalecía la capacidad de la familia para tener un impacto significativo en su comunidad. Últimamente he estado pensando en el legado, continuó Richard, ajustándose las gafas de lectura mientras revisaba las solicitudes de subvención para la próxima ronda de financiación de la fundación. Su generación heredará un mundo que enfrenta desafíos que la mía no podría haber imaginado. El cambio climático, la desigualdad económica, crisis sanitarias que trascienden las fronteras internacionales. El viejo modelo de generar riqueza y transmitirla ya no es suficiente. Hay que construir sistemas que puedan adaptarse y servir a las comunidades mucho después de que nos hayamos ido. James había experimentado su propia transformación, encontrando un propósito que iba mucho más allá de administrar su patrimonio. Su taller se había convertido en un estudio de diseño donde creaba equipos médicos a medida para hospitales que atendían a comunidades de bajos recursos. La cuna que una vez abandonó ahora se encontraba en la unidad neonatal de St. Mary, rodeada de incubadoras y equipos de monitoreo que incorporaban sus innovadoras modificaciones para mejorar la funcionalidad y reducir costos. Antes pensaba que el éxito consistía en demostrar que era digno de lo que había heredado, explicó James, mientras recorrían el taller donde sus últimos proyectos tomaban forma.
Ahora entiendo que el mérito proviene de lo que uno hace con la herencia, no de ganarse el derecho a poseerla. La boda, cuando finalmente se celebró, reflejó los valores que habían descubierto a través de sus desafíos compartidos. En lugar del elaborado evento social que Richard había imaginado inicialmente, Rachel y James decidieron casarse en la capilla del Hospital St. Mary's, con el Dr. Harrison oficiando y el personal, que se había convertido en su familia extendida, sirviendo como testigos. El vestido de novia de Rachel era elegante pero práctico, diseñado por una costurera local cuya hija había sido atendida en urgencias del hospital. James llevaba un traje que había tenido durante años, pero lo combinó con botas hechas a mano por un artesano cuyo negocio de marroquinería había recibido apoyo del programa de préstamos para pequeñas empresas de la fundación. La recepción no se celebró en un elegante salón de baile, sino en la sala comunitaria del hospital, con comida proporcionada por restaurantes locales que habían donado sus servicios durante la campaña de recaudación de fondos. Pero fueron los regalos de boda los que realmente capturaron el espíritu de su unión. En lugar de los regalos tradicionales, se pidió a los invitados que contribuyeran a un fondo de becas para estudiantes de comunidades desfavorecidas que deseaban seguir carreras en el ámbito sanitario. Al final de la velada, se había recaudado suficiente dinero para brindar apoyo educativo completo a 20 estudiantes de enfermería durante los próximos 4 años. Así no es como imaginé el día de mi boda cuando era niña, dijo Rachel mientras bailaban al son de la música de una banda de mariachis, cuyos miembros incluían empleados del hospital y sus familias. ¿Cómo te lo imaginaste?, le preguntó James, haciéndola girar lentamente en la pista de baile que se había creado moviendo equipo médico a un lado de la sala. Pensé que se trataría de escapar de mis circunstancias y convertirme en alguien diferente, admitió Rachel. Nunca imaginé que podría tratarse de aceptar quien ya era y, al mismo tiempo, convertirme en quien estaba destinada a ser. Los meses siguientes establecieron nuevos ritmos que combinaban el lujo del estilo de vida de Blackwood con el trabajo con propósito que daba sentido a sus vidas. Las mañanas a menudo comenzaban antes del amanecer con Rachel haciendo rondas en St. Mary's, ya no como enfermera de planta, sino como directora de extensión comunitaria del hospital, un puesto que le permitía conectar la atención médica con los servicios sociales. Había descubierto su talento para identificar problemas sistémicos y desarrollar soluciones innovadoras que abordaban las causas fundamentales, no solo los síntomas. El programa de clínicas móviles que diseñó llevó atención médica preventiva a barrios donde los residentes no podían permitirse faltar al trabajo para acudir a citas médicas. La iniciativa de educación sanitaria comunitaria capacitó a los residentes locales para reconocer emergencias sanitarias y brindar primeros auxilios básicos hasta que llegara la ayuda profesional. Están construyendo algo sin precedentes, observó la doctora Patricia Morales, jefa de medicina de urgencias, quien fue contratada en Johns Hopkins específicamente para liderar la transformación de St. Mary's en un hospital universitario. La mayoría de los programas de salud comunitaria se centran en tratar problemas existentes. Están creando sistemas que previenen su desarrollo. El reconocimiento que trajo consigo su éxito fue gratificante, pero secundario a la satisfacción de ver mejoras mensurables en los resultados de salud de la comunidad. Las visitas a urgencias por enfermedades prevenibles se habían reducido en un 40%. Las tasas de vacunación infantil se habían incrementado hasta situarse entre las más altas del estado. Y lo más importante, el vecindario alrededor de St. Mary's se había convertido en un modelo de cómo la infraestructura sanitaria podía impulsar un desarrollo comunitario más amplio. Thunder se había convertido en una celebridad por derecho propio, sirviendo como la mascota no oficial de los programas de la fundación.
Niños de la comunidad visitaban regularmente el rancho para sesiones de equitación terapéutica que combinaban fisioterapia con sanación emocional. El semental, que una vez representó la salida de Rachel de la pobreza, ahora simbolizaba la importancia de mantenerse conectado con las raíces mientras se buscaban nuevas posibilidades. Les está enseñando lo mismo que me enseñó a mí, explicó Rachel a un documentalista que estaba creando un largometraje sobre la transformación de St. Mary's. Esa fuerza no proviene de huir de las situaciones difíciles, sino de aprender a confiar lo suficiente en uno mismo como para aguantar y superarlas. El documental, cuando finalmente se estrenó, generó debates nacionales sobre el acceso a la atención médica, el desarrollo comunitario y la responsabilidad que conlleva la herencia de riqueza. Rachel fue invitada a hablar en facultades de medicina, conferencias empresariales y foros de políticas, donde su historia sirvió como caso de estudio sobre filantropía eficaz y emprendimiento social, pero fue una carta de una joven llamada Sofía Ramírez la que le recordó a Rachel la importancia fundamental de su trabajo. Sofía era estudiante de enfermería en la Universidad de Texas, la primera de su familia en ir a la universidad, y su educación se financiaba gracias al programa de becas establecido con donaciones de bodas. Estimada señora Blackwood, comenzaba la carta. Quería informarle que el próximo mes comienzo mis prácticas clínicas en el Hospital St. Mary's, el mismo lugar donde usted trabajó como enfermera. Mi abuela me cuenta historias de cómo llevó a mi abuelo a urgencias cuando no podía permitirse llevarlo a otro lugar y cómo las enfermeras lo trataron con dignidad a pesar de saber que no podía pagar la cuenta. Dice que usted era una de esas enfermeras y que comprendía lo que significaba trabajar duro para conseguir todo lo que uno tiene. Espero algún día poder marcar la diferencia en la vida de alguien, como usted marcó en la de mi familia. Al leer la carta en el taller de James, mientras él le daba los toques finales a una silla de ruedas diseñada para niños con problemas de movilidad, Rachel sintió la profunda satisfacción que surge al saber que sus decisiones han creado oportunidades para que otros prosperen. ¿Alguna duda?, les preguntó James, levantando la vista del trabajo con la misma sonrisa que le había llamado la atención en una habitación de hospital que ahora parecía de hace una eternidad. Rachel consideró la pregunta seriamente, pensando en el camino que la había llevado de trabajar doble turno para pagar el alquiler a trabajar en un taller a medida en un rancho de 50,000 acres, casada con un hombre que la amaba tal como era. Los 1,000 caballos estaban ahora dispersos por todo el país, viviendo en nuevos establos y cumpliendo nuevos propósitos. Pero su valor simbólico se había transformado en algo más duradero y significativo. Ninguno, dijo finalmente, ni de las decisiones que tomamos, ni de los riesgos que corrimos, y definitivamente no de la vida que construimos juntos. Al caer la noche, sobre el rancho, salieron a visitar a Thunder en su potrero. Un ritual que se había convertido en su forma de terminar cada día, conectando con lo que más les importaba. El semental relinchó suavemente al acercarse. Su saludo fue cálido y familiar tras meses de rutina compartida. A lo lejos, las luces de Houston brillaban como estrellas caídas a la tierra, incluyendo el resplandor distintivo del Hospital St. Mary's, donde las nuevas enfermeras comenzaban sus turnos de noche, listas para atender cualquier emergencia que la oscuridad pudiera traer. El edificio que antes luchaba por mantener sus puertas abiertas, ahora funcionaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, brindando atención médica a quien la necesitara, independientemente de su capacidad económica. Pero quizás la transformación más notable fue aquella que no podía cuantificarse en dólares ni medirse con estadísticas. Rachel había aprendido que la verdadera riqueza no consistía en acumular posesiones, ni siquiera caballos,
Se trataba de desarrollar la capacidad de transformar las circunstancias, no solo para uno mismo, sino para comunidades enteras. Los 1000 caballos habían sido el inicio de su camino hacia esa comprensión, pero nunca fueron el destino. De pie junto a su marido en el crepúsculo, rodeada por el paisaje físico y emocional que habían elegido llamar hogar, Rachel finalmente entendió lo que James había visto en ella desde el principio. No alguien que necesitaba ser rescatada, sino alguien con la fuerza y la visión para convertirse en una rescatadora. La enfermera que antes trabajaba doble turno para sobrevivir se había convertido en una líder que creaba oportunidades para que otros prosperaran. La mujer que había aceptado una propuesta de matrimonio porque no tenía mejores opciones se había convertido en socia en la construcción de algo que beneficiaría a generaciones de familias que aún luchaban las mismas batallas que ella libró sola, y los 1000 caballos, que habían simbolizado el escape de su antigua vida, se habían transformado en algo mucho más valioso. La base de una nueva vida construida sobre un propósito, la asociación y la profunda satisfacción que surge al elegir el servicio por sobre la seguridad, la comunidad por sobre la comodidad y el amor por sobre el miedo, mientras caminaban de regreso a la casa donde la señora Webb estaba preparando la cena y Richard estaba revisando solicitudes de subvenciones para las iniciativas de atención médica en expansión de la fundación. Rachel sintió la profunda paz que proviene de saber que has encontrado tu lugar en el mundo, no porque alguien te lo dio, sino porque lo reclamaste a través de elecciones que honraron tanto de dónde venías como a dónde estabas decidido a ir. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.